Próximo tema es pérdida de visión posoperatoria, ¿sí? Es una complicación muy rara, ¿sí? Pero devastadora. Se suele producir después de cirugía cardíaca, de cirugía vertebral o de cirugías de las articulaciones, como por ejemplo la cirugía de cadera. En la cirugía de cadera tiene una prevalencia del 0,086%, en la cirugía de columna tiene una prevalencia del 0,03% y se ocasiona generalmente por compresión arterial o embolia. Las causas pueden ser isquemia retiniana, ¿sí? Es decir, que la retina quede isquémica y la retina puede quedar isquémica dos arterias. O sea, puede decir puede ser que se obstruya la arteria central de la retina, que es la que nutre completamente la retina, ¿sí? La misma puede ser por compresión externa de la arteria, es decir, hay algo externo que me está comprimiendo el flujo, porque me disminuyó el aporte, es decir, la arteria se me queda vacía, ¿sí? O porque se me altera el drenaje venoso, o porque hago una trombosis arterial. Generalmente, lo que más nos compete a nosotros de todas las causas de oclusión de la arteria central es cuando el paciente está en decúbito prono, ¿sí? Porque el decúbito prono, al no tener cuidado con el decúbito y que el ojo quede comprimido, eso va a aumentar la presión intraocular. Al aumentar la presión intraocular, va a alterar el retorno venoso. Y al alterar el retorno venoso, va a hacer que el paciente, que la arteria se vea comprimida externamente, ¿sí? Al verse comprimida, va a generar una isquemia retiniana y eso va a ser lo que nos va a producir una lesión isquémica de la retina, ¿sí? Generalmente el paciente en el postoperatorio es en el postoperatorio inmediato, ni bien se despierta, va a tener una pérdida visual indolora, ¿sí? Va a tener los reflejos pupulares anormales, con un fondo de ojo que va a tener un blanqueamiento y opacificación de la retina porque se infartó la retina, ¿sí? Entonces, así se va a ver la retina toda blanca, ¿sí? Y las arterias están como todas vasocontraídas y todas chiquititas, y la mácula se ve blanca y toda la retina se ve opaca. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la oclusión de la arteria central de la retina? Que el paciente tenga una alteración de la anatomía facial, entonces que al apoyar los decúbitos apoye de diferente manera los decúbitos sobre las almohadas, ¿sí? Los pacientes que tienen osteogénesis imperfecta tienen déficit de colágeno a nivel de los arcos supraciliares y demás, entonces puede hacer que todo el tejido periorbitario sea mucho más débil, entonces se hunde como que se pseudo hunde el hueso y eso comprime una presión externa sobre el ojo, ¿sí? Que el paciente tenga exoftalmos o proptosis va a hacer que el decúbito sea más probable. Que tenga raza asiática, la raza asiática es porque tiene la base de la nariz un poco más chica, entonces hace que los ojos queden un poco más expuestos. Y bueno, el decúbito prono, que es lo que más nos importa a nosotros en los pacientes que se operan de columna. Los signos y síntomas: pérdida de visión unilateral o bilateral en el caso que los ojos, la lesión haya sido bilateral, ¿sí? Que tiene pérdida de percepción de la luz, tiene un defecto pupilar aferente, tiene edema palpebral, edema prioritario, quemosis y proptosis. Es decir, son todos síntomas que me van a dar el- la lesión por contacto directo en la córnea, ¿sí? Si no se ocluye la arteria central de la retina, se puede ocluir una rama de la arteria de la rama central de la retina, que es una arteria retiniana, ¿sí? Y lo que genera esta es que la anterior puede ser reversible, ¿sí? En el caso de que no haya sido tanto tiempo. Pero generalmente cuando se hace la isquemia de la arteria retiniana, que es más periférica, es un vaso más chiquito que no tiene circulación colateral, al revés de la arteria central, entonces estas suelen ser isquemias permanentes en la retina y lo que hacen es dejar alteración en la campimetría de manera permanente. La otra era una pérdida de agudeza completa, esta generalmente altera la campimetría porque es algo periférico en la retina, ¿sí? Entonces, generalmente se ven por émbolos producidos por inyecciones intravasculares de componentes, por ejemplo, cuando están haciendo contraste, o cuando están haciendo yodo, o cuando están haciendo algo, quizás se puede formar un émbolo de eso, pero más frecuentemente lo que más nos va a preocupar a nosotros es el SEC, ¿sí? Que se hagan microembolias por la circulación extracorpórea y que esa sea la causante de la pérdida visual postoperatoria, ¿sí? Y generalmente se despiertan normal y cuando se despiertan tienen alteraciones en la campimetría. Y algo interesante que es cuando hacen, por ejemplo, párpados o hacen rinoplastias, ¿sí? E infiltran anestésico local con epinefrina para el sangrado, ¿sí? O cuando hacen un FES también, decía, pero que era menos frecuente, es que eso puede generar vasoconstricción de los vasos periféricos, ¿sí? No sé si se acuerdan que anatómicamente la rama terminal de la facial se anatomizaba con la rama terminal de la oftálmica en el borde de la nariz, y son todas ramas colaterales lo mismo, y esa misma vasoconstricción puede generar una isquemia periférica o un vasoespasmo a nivel periférico en la retina, ¿sí? ¿Cómo se previene? ¿Sí? Evitando la compresión externa ocular, es decir, teniendo cuidado con los decúbitos, teniendo reposacabezas almohadillados para que
para que el decúbito no sea tan rígido, y a la vez que tenga una apertura para que los ojos queden libres y no estén comprimidos por nada. Si existe la posibilidad de que la cabeza se mueva, hay que tratar de dejarla fija con algún fijador, es decir, porque quizás nosotros dejamos el- la cabeza apoyada en la almohadilla y pensamos que no se va a mover o lo que sea, porque tanteamos y dijimos, no, los ojos están libres y capaz que movieron la cabeza, además, porque es, no sé, un abordaje posterior de cabeza, tienen que operar en fosa posterior, movieron la cabeza y ahí nos meten el decúbito y el paciente sufre en ese momento. Entonces hay que tratar de fijarla y que no se mueva. Y tratar de evaluar los decúbitos cada 15 minutos, era la recomendación, pero bueno, si uno ve que está más o menos medio jodido el decúbito, habría que evaluarlo un poco más frecuente y no tanto cada 15 minutos. El tratamiento generalmente no son de todos satisfactorios porque generalmente no solemos darnos cuenta, ¿sí? Capaz que el paciente estuvo 15 minutos, nadie fue, le tocó los ojos y capaz que se hace la isquemia y uno no se da cuenta. Entonces, a veces pasa que una vez que se genera la isquemia, después es difícil, se corre atrás, ¿sí? Uno de los masajes que se pueden hacer es hacer masajes sobre el globo ocular despacio, pero no desencadenar una descarga vasovagal, ¿sí? Para que se disuelva el coágulo. Acetosalamida, que la acetosalamida es un diurético que inhibía la anhidrasa carbónica, que es el que se da para el glaucoma, que baja la presión intraocular. Entonces, al bajar la presión intraocular, mejoraría la perfusión oftálmica. Y fibrinolisis de la arteria oftálmica a través de tratamiento percutáneo, ¿sí? Como si fuese un tratamiento de un aneurisma, pero con infusión de la arteria oftálmica. Sí, se puede hacer dentro de las 6 a 8 horas del evento, tiene mucha más eficacia que si se hace después. Otra causa de pérdida de ceguera postoperatoria es la neuropatía óptica isquémica, ¿sí? Aparece de manera espontánea sin previo aviso. Es la principal causa de pérdida de visión en los mayores de 50 años. Son 2 a 3 casos por cada 100.000 pacientes, es decir, es bastante infrecuente. Generalmente se asocia a cirugía cardíaca. La neuropatía óptica isquémica, esta podía ser arterítica o no arterítica, y la arterítica era la que se asociaba con la arteria, con la vasculitis arteriotemporal. Y la no arterítica es la que se asocia con émbolos, principalmente asociadas a cirugía cardíaca por la circulación extracorpórea. Y esta la característica que tiene es que empieza 48 horas posteriores a la cirugía, no empieza en el postoperatorio inmediato, ¿sí? Y la sintomatología que ocasiona es muy similar a la sintomatología previa de los pacientes anteriores, es decir, pérdida de visión, alteración del reflejo pupilar, etcétera, ¿sí? Esto lo que tiene en el fondo ojo, además, a diferencia de la otra, es que tiene hemorragias en la papila y tiene edema en papila. Los factores de riesgo para la neuropatía óptica, ¿sí? Es que haya sido una cirugía prolongada, ¿sí? Que el paciente haya estado hipotenso o haya estado hipovolémico, que haya tenido anemia o hemodilución e inestabilidad hemodinámica, o uso dosis alta de vasopresores. Es decir, cualquier cosa que me genere alteración en la perfusión de la retina, ¿sí? O puntualmente el neuroóptico en este caso, porque no estamos hablando de retina, estamos hablando de neuroóptico. Es decir, cualquier cosa que me altere una alteración en irrigación, que esté hipotenso, hipovolémico, hemodiluido, mucho vasoconstrictor, etcétera, puede hacer que se me produzca una isquemia neuroóptica. Las consideraciones preoperatorias: no existen características preoperatorias en los pacientes que predispongan al paciente a desarrollar una neuropatía óptica isquémica, más allá de todas aquellas cosas que pueden llegar a ser un factor de riesgo, como por ejemplo que tenga proptosis, exoftálmos, esas cosas, pero no son que puntualmente lo vaya a desarrollar, ¿sí? Entonces no existen características que me lo predispongan a realizarlo. Una evaluación oftalmológica previa no es útil para identificar riesgo de desarrollarla en el intraoperatorio, así que no tiene sentido hacer una consulta previa por si puede llegar a pasar. El riesgo de la probabilidad de desarrollarla es mayor en los procedimientos largos y con mucha pérdida de volemia, por lo que explicamos recién. Como la frecuencia es tan baja, informar al paciente el posible riesgo no está justificado. En el intraoperatorio, básicamente los que nos tienen que preocupar son, en resumen, son los decúbitos y la perfusión, ¿sí? Entonces, la TEA debe medirse continuamente, hay que tener cuidado cuando se usan hipotensiones permisivas en las cirugías de columna para que no sangre. Eso puede aumentar el riesgo de desarrollar neuropatía isquémica, ¿sí? Y más si se asocia con un decúbito, ¿sí? Porque aumenta la presión intraocular, disminuye la hipotensión, deja el ojo seco sin perfusión, entonces puede ser peligroso. Mantener una buena volemia con cristaloides y coloides en el caso de requerirlo. Es sumamente importante mantener una posición correcta del paciente cuidando todos los decúbitos. Conclusiones: es una complicación poco frecuente, que en realidad no es de la anestesia per se, es del acto quirúrgico, ¿sí? Prestar atención a los decúbitos en los pacientes que están en decúbito prono, revisar periódicamente los ojos en las cirugías que son largas, ¿sí? Y interconsultar rápidamente con el servicio de oftalmología en el caso de que el paciente le aparezcan estos síntomas. Nada más.